Hola. Si te escuchamos, Alan. Bueno. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, entonces, en este caso les voy a hablar acerca de un artículo que habla acerca de las cantidades básicas para cálculos de blindaje de fotones. Y bueno, esto se basa en un método que es de Monte Carlo, que se llama EGS5. Y bueno, esa es la portada del paper. Y el autor es Sufyan Mohammad Tajuddin. Así que en realidad este paper, por su naturaleza, tiene un inglés bien raro y fue bien difícil de descifrar lo que decía, porque a veces decía cosas así como que no tenían sentido. Entonces lo que pude rescatar, más o menos lo que puedo entender, entonces es lo que voy a exponer. Bueno, abarca todo, ¿va? Pero algunas cosas no eran claras, así que tuve que buscar por mi cuenta. Y bueno, como introducción, para hacer este cálculo se hace uso de un método Monte Carlo, como dije, para mejorar el blindaje y la evaluación de la dosis. Y como había dicho anteriormente, el programa se llama EGS5 por sus siglas. Bueno, estas siglas significan Electron and Gamma Shower Version 5. Y se hace una simulación de cómo la radiación penetra en los materiales de protección cuando incide un haz de fotones. Y mediante el número y la energía promedio de los fotones primarios, o sea, de los fotones que inciden. Y eso es para ver los resultados de los fotones dispersos por Rayleigh y Compton, los cuales pasaban a través de un material de protección, y de esta manera se puede probar la eficiencia del material. Y también se habla acerca de los cálculos de dosis irradiados con fotones y cómo se usan en el código para el cálculo de dosis, ya sea por fotones transmitidos o reflejados por el material de protección. Y bueno, como ya desde el periodo pasado se ha hablado del método Monte Carlo, el paper dedicaba toda una sección a explicar acerca del método Monte Carlo, pero como ya hemos visto mucho, solo voy a decir lo básico. Y lo básico es que se usan números aleatorios. Y esto, bueno, este método se usa mucho para el diseño de blindajes radiológicos, y el que lo introdujo por primera vez fue John von Neumann y S.M. Ulam, para descubrir la dispersión de neutrones. Y bueno, también, además de usar números aleatorios, usa descripciones estadísticas para poder hacer simulaciones de estructuras matemáticas complicadas. Y bueno, ¿cómo se usa en este caso? En primer lugar, se consideran los fotones incidentes en el material. Luego se determina el tipo de interacción de absorción y la dirección de los fotones dispersos, donde los números aleatorios son elegidos y son asociados con probabilidades particulares para poder obtener un resultado. Y bueno, ahí también menciona otros códigos Monte Carlo usados en radioprotección, que son el GEAN 4, que significa, bueno, estas letras son de Geometry and Tracking 4, y estudia el paso de las partículas a través de la materia. El MNCP, que significa Monte Carlo End Particle Transport, o algo así,
y estudia el transporte de la radiación usando el método Monte Carlo para n partículas. El FLUCA, que el nombre era bien raro de pronunciar, que era como Fluctuarende Cascade, algo así. Y es una simulación de Monte Carlo totalmente para que se usa específicamente para la interacción y el transporte de partículas y núcleos en la materia. Y está el Penélope, que quiere decir Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons. Y es una simulación de transporte acoplado de electrones fotones en materiales arbitrarios. Y también está el FITS, que quiere decir Particle and Heavy Ions Transport Code System. Y es un método Monte Carlo también que sirve para analizar el movimiento de casi toda la radiación en la materia en 3D. Y bueno, como ya vimos en clase, el kerma, que prácticamente es la energía cinética liberada en un material. Entonces, este método computacional puede usarse para asegurar que la dosis de radiación de fotones esté a un nivel aceptable, o para considerar útil la protección de fotones de baja o alta energía. Y también se podrían evaluar varias cantidades de dosis de radiación de fotones basados en la afluencia de la energía de los fotones de la que se ha calculado. La afluencia es el número de partículas que penetran en una esfera elemental centrada en un punto P, así se define. Y bueno, aquí se habla de la afluencia de la energía, o sea, prácticamente se habla de la afluencia energética. Y esa es la energía que pasa a través la energía que penetra en un área. Y bueno, la definición formal del kerma, por ejemplo, es pasa cuando una partícula se encarga, como un fotón, y un neutrón se irradia en un material. La suma de la energía transferida a la partícula cargada se llama kerma y se calcula de esta forma, como en la ecuación 1. Y bueno, la relación entre el kerma y el coeficiente de transferencia de energía de masa es esta, donde ρ es la densidad del material, phi es la afluencia y K es la energía de las partículas, y este μ es el coeficiente de transferencia de energía. Y bueno, otro concepto importante que ellos mencionan es el kerma de colisión. Y bueno, esto ocurre cuando la proporción de energía fotónica de Weierstrass-Lund se resta del kerma, y se le define como el total de energía perdida por colisión por partículas cargadas creadas por el fotón. En el eje S5, el kerma de colisión se puede calcular multiplicando la afluencia de los fotones por el coeficiente de absorción de energía de masa de un material en particular. Y bueno, cuando el material se expone a la radiación, la energía, como se espera, el material absorbe energía, ¿verdad? Entonces, la dosis absorbida es la energía media transferida en un pequeño volumen de masa. Y bueno, la energía absorbida está relacionada con las interacciones entre las radiaciones y la energía de las partículas. Y bueno, como ya sabemos, las principales interacciones de los fotones son la absorción fotoeléctrica, la dispersión de Compton, la producción de pares. Y bueno, estas principales interacciones dependen de Z. Y las dosis absorbidas se miden en grays. Y bueno, esto va a ser diferente dependiendo del material. Y bueno, si hay un equilibrio en las partículas cargadas, la dosis va a ser igual al kerma de colisión. Entonces aquí también se habla del concepto de dosis ambiental equivalente y la dosis efectiva. Y las unidades son S sub B. Y bueno, el cálculo de la energía fotónica
absorbida en algún volumen de aire, o sea, la dosis de radiación en el aire necesita grandes eventos, y en este código los eventos se le llama el historial. Y bueno, debido a la baja probabilidad de interacción con el aire, bueno, al utilizarse la aproximación del Kerma, donde el coeficiente de absorción de energía de la masa se multiplica por la afluencia de la energía, se puede producir el Kerma de colisión. Y bueno, luego con este resultado es posible calcular la dosis equivalente, la cual se calcula a través de una razón de dosis equivalente y la dosis absorbida por el aire. Y bueno, luego, luego se podría calcular una dosis equivalente ambiental multiplicando la relación entre la dosis equivalente ambiental y la dosis absorbida por el aire, como se muestra en esta figura, que es la relación, bueno, los datos de aquí, el paper menciona que lo sacan de la Comisión Internacional de Unidades de Medidas de Radiación. Y estos datos fueron adoptados por el código para poder calcular un coeficiente para todas las energías de fotones, bueno, este espectro de energía, por una interpolación logarítmica. Entonces aquí se calcula la dosis equivalente por unidad de Gray, por unidad de energía. Y esta es la energía de los fotones. Y bueno, aquí la definición de dosis equivalente ambiental, que es definida por la Comisión Internacional de Unidades de Medidas de Radiación, ICRU. Y bueno, ellos la definen como la dosis por campo de fotones alineados e incidentes en un maniquí esférico de 30 centímetros de diámetro, con una profundidad de 1 centímetro. Y bueno, cuando la profundidad de interés se toma como 1 centímetro, se pretende que la dosis equivalente ambiental sea una estimación razonable de la dosis efectiva. Y se puede decir que esta va a estar conservada. Y bueno, cuando la profundidad se toma como 1 centímetro, el valor de la dosis equivalente personal, que se usa generalmente como estimador de la dosis efectiva, esta se basa en la calibración apropiada de los dosímetros personales que se usan. Y bueno, el código Monte Carlo, este código que es EGS5, se usa comúnmente para calcular los valores equivalentes de la dosis ambiental en energía de fotones amplios. Y la dosis equivalente ambiental es una construcción conveniente, seleccionada internacionalmente para producir una aproximación conservada de la dosis efectiva. Y bueno, la dosis efectiva es un concepto de dosis asociado por los riesgos para la salud de las radiaciones, y es definida por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la CIPR, y se define de esta forma, y donde W sub T es el factor de ponderación tisular. La palabra tisular hace referencia a tejidos de organismos para un órgano T. Y bueno, W sub R es el factor de ponderación de radiación para el tipo de radiación que se está recibiendo. Y D sub R es la dosis de la radiación.
Y bueno, acerca de la dosis efectiva, ellos dicen que es difícil calcularla, ya que requiere conocer las dosis de todos los órganos significativamente irradiados o los tejidos en el cuerpo. Y también no hay forma de realizar una medición razonable de esta cantidad directamente. Y bueno, esta es la cantidad que está directamente relacionada con los efectos de la radiación. Y bueno, ellos ponen esta gráfica y dicen que es la relación entre la dosis efectiva y la dosis ambiental en función de la energía de los fotones. Y bueno, este cálculo se hizo con el código GS5 para mostrar la relación entre la dosis efectiva y la dosis equivalente ambiental. Y bueno, aquí se puede notar la geometría de la irradiación que consiste en un haz paralelo de fotones que incide en la parte frontal del cuerpo, de un cuerpo o un maniquí. Y bueno, esta otra figura muestra la comparación de ambas cantidades de dosis calculadas a partir de la afluencia a través de un espesor de blindaje de hormigón de 50 centímetros. Y esta otra muestra la dosis efectiva que también incidente en hormigón. Y aquí se puede ver que la dosis ambiental de los fotones es más alta que la dosis efectiva sobre la energía de los fotones amplios, porque la radiación de los fotones se atenúa cuando la radiación penetra en el material. Y bueno, otra cuestión a decir es que la dosis efectiva se calcula considerando las dosis para todo el material significativamente irradiado. Y esta dosis se reduce a medida de que la radiación se reduce en intensidad a través de la atenuación. Y bueno, el efecto de la atenuación se confirma por el hecho de que la dosis ambiental equivalente y la dosis efectiva pueden coincidir más a medida de que aumenta la energía de los fotones. Entonces, bueno, otra sección era el cálculo de la afluencia de los fotones detrás del blindaje. Y bueno, ellos definen el coeficiente de atenuación, como ya lo hemos visto en clases. Y bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces no es necesario explicar. Y bueno, esta gráfica la hacen con el programa. Y bueno, es un ejemplo de los resultados de fotones transmitidos que pasan a través de un material de hormigón de 50 centímetros. Y la fuente es una fuente, bueno, simula una fuente de cobalto 60 y da un coeficiente de atenuación de 0.1336 y la base de datos de experimental, o sea, que se determinó experimentalmente, que se llama XCOM, que es de aquí, es esta. El valor que manejan ellos es eso, entonces se puede ver de que el método es bastante preciso. Y bueno, entonces aquí se ve que se puede ver de que apenas el 0.15% con un 0.15% de error se pudo calcular el coeficiente de atenuación, se pudo simular. Y bueno, y eso para que tenga esta concordancia del de apenas el 0.15% de error,
solo se consideran los fotones transmitidos no dispersos en el programa. Y bueno, los coeficientes de atenuación generados por XCOM están destinados a aplicarse solo a fotones primarios, por lo que se tienen en cuenta los fotones dispersos, por lo que no se tienen en cuenta los fotones dispersos de Compton. Y bueno, en un caso real, los fotones pueden sufrir cualquier interacción dentro del material y salir del material, como el profesor indicó en una figura al inicio del periodo. No sé si lo recuerdan. Y bueno, y otra sección era las fracciones de los fotones transmitidos. Bueno, en el método Monte Carlo, cada partícula podría dar, bueno, a cada partícula le podría dar seguimiento y con eso poder identificar lo que ha experimentado, como entrar, salir, reaccionar, reflejarse en una región. Y al considerar la atenuación de la partícula primaria incidente, las partículas secundarias pueden generarse dentro del material y transmitirse y escapar detrás del material de protección si el grosor no es suficiente. Y bueno, esta consideración se vuelve importante, particularmente para las partículas incidentes o cuando la energía del fotón es muy alta. Entonces aquí en esa figura, en este gráfico que ellos generan con el programa, se puede ver los fotones incidentes que no se dispersan, que son esta línea roja, y los fotones, bueno, estos son los que se dispersan, los fotones que se dispersan y esos son los que no se dispersan. Y siempre un material de hormigón. Y fue disminuyendo, como pueden ver, tuvo ese comportamiento. Y bueno, como se puede observar, la mayoría de los fotones incidentes pueden penetrar en el material, que en este caso es el hormigón, con reacciones en las que los fotones dispersos aportan casi el 82%, mencionan ellos, de la dosis total que atraviesa el hormigón. Y los fotones no dispersos, que son estos, los fotones no dispersos que incidentes con energía degradante, o sea que va disminuyendo, tienen una contribución mínima en la dosis total después de que, bueno, después de que incida en un hormigón de 10 centímetros de espesor. Y bueno, esta estimación es especialmente útil para fotones incidentes de energía más alta para poder comprender cuánto no se dispersan y reaccionan los fotones incidentes en el hormigón. Y bueno, esto contribuye también para poder determinar una dosis en una determinada región de aire. Y bueno, esto también ellos mencionan de que podría ayudar a los físicos médicos a justificar un enfoque adecuado para el blindaje contra la radiación. Por ejemplo, si se necesita un blindaje con material más denso o una combinación de dos materiales. Y bueno, como conclusiones, ellos concluyen de que los resultados del método Monte Carlo se ven muy afectados por la cantidad de fotones y por lo tanto la tarea de calcular la geometría del blindaje se puede complicar y llevar mucho tiempo. La mayoría de los métodos Monte Carlo disponibles están destinados a usuarios experimentados y requieren un tiempo de formación considerable para su uso. Y el fin de esta presentación. Pero bueno, si les interesa el tema y no quedó claro porque es un poco oscuro el paper, busqué el manual de este código
Y si gustan se los paso porque trae la historia de todas las versiones y cómo es el transporte de radiación en el código y hace todas las definiciones y toda la matemática que usa, toda la física también. Y trae también tutoriales y una guía avanzada. Y bueno, el manual también. Y una guía de instalación. Y bueno, muchas cosas. Y me pareció muy bueno, la verdad. No sé si em, tienen consultas o algo acerca de este artículo.